Nos vamos a charlar ahora con él, con Alejandro Giuffrida, rector de la Universidad Champagnat, que ya está en contacto con nosotros para hablar de un tema más que importante. Más que importante, la crisis hídrica es un tema que ya está instalado por las universidades. ¿De qué se habla exactamente y a dónde llega el alcance de la universidad metida a trabajar o a proponer en este tema? Alejandro, ¿cómo estás? Buen día, buen martes. Hola chicos, buen día, ¿cómo andan? A ver, Ale, si te podemos escuchar, buen día. Buen día, ¿cómo andan chicos? ¿Me escuchan ahí? Ahí sí, perfecto, perfecto. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, Bien, Alejandro, buen día. más que importante, lo sabemos por nuestra cultura de riego y de consumo y de uso del agua acá en nuestra provincia, más que importante que se esté pensando y trabajando seriamente en este tema de la crisis hídrica. ¿Qué hace hoy la universidad acerca de esto? ¿Cómo aporta? Mira, claramente hay una creciente preocupación de las universidades por el tema agua en línea con lo que está pasando en la sociedad, ¿no? Muchos informes ya hablan de mega sequía en Sí, toda nuestra zona cordillerana y las universidades lo han tomado como agenda ya hace unos años. sí. Yo les traje tres casos, tres investigaciones que me parece que están buenas para comentar. Una que ya está terminada, una que está en curso y otra que es sobre el tema portezuelo que siempre está ahí dando vueltas. Sí, La primera de ellas, la terminada, es una investigación que se hizo entre el CONICET Mendoza y el Dianiglia para analizar cómo estaba la zona cordillerana, específicamente la zona de la cordillera de los Andes, y el resultado que dio fue que estos últimos 13 años han sido los más secos de los 6 siglos que han pasado. O sea, tomándose un periodo de 6 siglos, estos últimos 13 años fueron los más secos en zona de cordillera. Este es un estudio muy bueno porque no solo toma los registros históricos que se tienen de los caudales de los ríos, sino que puede extender el periodo de análisis analizando otras variables. Por ejemplo, los anillos de los árboles, sí. de la propia corteza del árbol. Ahí se puede saber los niveles de precipitaciones de los últimos años y en función de eso se hace un análisis. Bueno, ese estudio logró alcanzar 6 siglos de trabajo y en 6 siglos este último periodo ha sido el más seco. Así que efectivamente podemos hablar de una mega sequía muy, muy grande, ¿no? Y con el tema de los registros de los ríos, que también integra este estudio que les estoy contando, nosotros llevamos registros de los últimos 100 años más o menos, del volumen de los caudales de los ríos. En los últimos 100 años a hoy estamos en un volumen más o menos un 30 o un 40% más bajo de cómo solían estar los ríos hace 100 años atrás. Sí. Así que efectivamente la situación es muy delicada. Alejandro, se trabaja también sobre los espejos de agua, porque bueno, el Departamento General de Irrigación tiene un programa, sustenta un programa de monitoreo y control de esos ecosistemas, pero se revisa también no solo el río, lo que llega después de una nevada, alimentado por lluvias, pero se controla también o se monitorea desde la universidad o le interesa a la universidad monitorear qué pasa en los espejos de agua. Sí, totalmente. Es una de las principales variables para tener también noción de qué puede pasar con los acuíferos, con el agua subterránea. Es uno de los puntos más delicados. Sí, Sumado a eso, te paso al segundo de los informes también, que está relacionado Sí. con esto que vos nos comentás, que es el tema de Portezuelo. Portezuelo estuvo en agenda, sigue estando en agenda, más allá de las decisiones que se tomen, si se hace, si no se hace. Hay ahí una serie de informes técnicos, científicos que son interesantes para rescatar, porque hablan más o menos de lo mismo. Me voy a poner un poco técnico para un martes a las 10 de la mañana feriado, pero en todo no caso importa, no ustedes, importa, por ahí hace falta. A sí, ver, o repregunten o vayamos llevándolo. sí, que lo Cuando se entendamos analizó todo. Portezuelo, claro, exacto. Cuando se analizó Portezuelo en el 2010, se había tomado 70 años de registro del Río Grande. Sí, Sí. Entonces se dijo, cuando el Río Grande supere una medida que son los 3.000 hectómetros, cuando el Río Grande supere esos 3.000 hectómetros en volumen, ¿no?, de lo que circula por el río, el excedente va a ir a la presa, va a ir llenando la presa de Portezuelo. Hasta ahí era el análisis de cómo se iba a llenar para que después, obviamente, uno llena el embalse y después se genera la energía hidroeléctrica. Entonces analizaron los 70 años que iban desde 1940 hasta 2010, que es el Sí. registro que se tiene, y dijeron, en todos esos 70 años, solo 9 veces, solo en 9 años, nos había pasado de que no había superado ese excedente de 3.000 hectómetros. ¿Hasta acá me siguen? Sí. sí, sí, Perfecto. Bueno, cuando se reedita Portezuelo en el 2020, dicen, bueno, vamos a actualizar la información. Entonces se hace una serie de informes técnicos nuevos. Entre el 2010 y el 2020, las veces que el Río Grande superó esos 3.000 hectómetros fueron solo una.
solo un año que el río superó la meta de los 3.000 hectómetros como para poder derivar eventualmente agua a la futura, al futuro embalse si es que se hace. Así que en 70 años había pasado solo 9 veces y entre el 2010 y el 2020 pasó en 9 años casi seguidos, solo con la interrupción de un año. Eso es para que tengan una referencia, una idea del nivel de sequía que está viviendo la provincia y la zona cordillerana en general. Es realmente grave, estamos en niveles muy, muy altos. Muy altos. Tengo perdón que te interrumpa. ¿Eso implicaría que en 10 años, una vez pudieron derivar agua, se hubiese secado en el caso de que estuviese construido portezuelo, digo? Teniendo en cuenta esa métrica. Ahí ya hay otras variables, ¿no? Porque uno puede pensar que uno hace tremenda obra y seguramente no se dejaría que esté seco. Entonces habría reactualizaciones de la discusión para que se derive agua con niveles más bajos de lo que la meta que se puso. Pero además hay otro dato, que portezuelo para funcionar, es decir, para empezar a generar energía propiamente dicho, necesita un 25% de la presa llena. Y con estos datos que te dije, en 10 años se hubiese llenado más o menos un 15, un 20%. Así que efectivamente ese es otro elemento técnico para analizar la conveniencia o no de la presa. ¿Y hay una tercera investigación, decías, Alejandro? Sí, una tercera, se las cuento rápido, pero para mí es interesante porque está en curso ahora. Tiene 2 años ya de realización, es una investigación que hacen algunas facultades de Loncuyo, está también la Champañat ahí participando con la Cátedra de Derecho de Agua, está el Instituto Nacional de Agua, está el Departamento de Irrigación, que básicamente lo que estudia es la prospectiva hídrica de la cuenca Tunuyán. Suena complejo, pero es construir escenarios sobre cómo va a ser el uso del agua del río Tunuyán y de la cuenca. Entonces ahí se mezclan informes técnicos, bien científicos, con también lo que circula en la comunidad, lo que dicen los productores, los vecinos, los municipios, etc. Y ahí hay unas primeras conclusiones que ya se llegaron. Yo hablé hace poquito con Patricia Puebla, que es una de las directoras de este proyecto, de Uncuyo, y me comentaba que había unas primeras conclusiones muy interesantes que se van a presentar en un informe en breve, que dicen, primero, la disponibilidad del agua efectivamente va a disminuir, vamos a tener menos agua, de esto estamos todos de acuerdo. Segundo, se va a incrementar la demanda sobre el agua y sobre los cauces del río Tunuyán, sin duda, por el uso que se está viendo y por lo que se prevé. Tercero, un dato ya más social. Posiblemente haya más conflictividad social, conflictividad de la comunidad sobre eso. Es decir, cómo se usa ese agua. Y cuarto, es algo que ya está sucediendo, que es que las tierras que tienen acceso a agua se encarecen. Y como se encarecen las tierras con acceso al agua, posiblemente los pequeños y medianos productores tengan cada vez más dificultad en el acceso. Así que vos fíjate todo lo que se desprende a partir de la merma o de la mega sequía o de la merma en el volumen de agua. No es solo menos agua para distribuir, sino todo lo que socialmente se empieza a generar en torno a esto, ¿no? Tenemos que tener un uso consciente, sin lugar a dudas. Qué bueno que esté este tema en tratamiento también por parte de las universidades. Alejandro, gracias como siempre, nos encontramos. Gracias a ustedes, chicos. Hasta luego, buen martes. Gracias. Chao, hasta pronto. Chao.